9 de la mañana, 16 minutos y con mucho placer estamos recibiendo al senador nacionalista Javier García en la mañana de Arriba Gente. Senador, buenos días, un placer tenerlo. Muchas gracias por la invitación, Humberto. Bueno, obviamente que estaba haciéndole una broma con eso de descontextualizar y que es una herramienta utilizada muchas veces por los políticos, pero fundamentalmente en campaña, ¿no? Cuando se arranca con la campaña, eso de sacar muchas veces de contexto una determinada situación se da mucho en los debates. Con respecto a eso, yo, por ejemplo, en estas últimas horas he escuchado algunas cuestiones bastante preocupantes con respecto a un tema que justamente es el central ahora con esta aprobación por unanimidad del proyecto de ley que autoriza a las Fuerzas Armadas a tareas de vigilancia en zona fronteriza. Y con cuestiones que tienen que ver con la frontera y que tienen que ver con la aduana y que tienen que ver con su director de aduana. En las últimas horas, bueno, hemos escuchado muchas situaciones verdaderamente preocupantes, desde el propio sindicato de aduaneros, con una visión y con, diría yo, un grado de responsabilidad ciudadana importante, diciendo no. No hablen tanto de funcionarios aduaneros, acá hay situaciones que hay que investigar. Y esa imagen general que nos ha quedado de este colador que sería toda la zona fronteriza de Uruguay a partir de la avalancha de información de la ruta del dinero acá. ¿Estamos en una situación que debe preocupar con respecto a lo que son las situaciones en nuestras fronteras? Sí, y mucho. Yo creo que las fronteras uruguayas no es que sean porosas, como se dice. En Uruguay somos un país que dormimos de puertas abiertas. En nuestras casas, cuando alguien toca el timbre, preguntamos quién es. Al Uruguay se entra sin decir quién es, ¿no? Es decir, es mucho más que porosa. Acá nosotros tenemos, bueno, yo convoqué hace unas semanas atrás a través de la ruta del dinero acá, el dinero suyo que venía de la corrupción acá, y le demostré al ministro del Interior que no tenía ni idea que había una persona, por lo menos una, que fue la que hablamos, que había venido 50 o 60 veces más al Uruguay de las que él tenía registradas en su registro. Le dije, usted, ministro, no sabe que este hombre vino 50 veces más, por lo menos de las que usted sabe. Tal día, tal día, tal día, tal día, y venía por minutos, no le daba ni para llegar al baño. Cruzaba en lancha y volvía, estaba minutos. No iba ni al baño de la casa que tenía ahí mismo donde estaba el puerto ese. Tenemos tráfico, como decía, de divisas, narcotráfico, ahora entendámonos. Salvo, por ejemplo, el cannabis, la marihuana legal, todo el resto del consumo es narcotráfico. Si acá no se produce. ¿Por dónde pasa? Por la frontera, contrabando, eventualmente tráfico de personas, eventualmente, o de armas. Es decir, nosotros somos un país que dormimos de puertas abiertas, acá entra el que quiera. Es más, yo reclamé el otro día en el Senado cuando debatíamos esta ley que hay que aprobar urgentemente la ley antiterrorista, porque yo le demostraba al ministro del Interior que había entrado una persona que era un financista corrupto, más de 50 veces, venía con bolsos con plata, podía venir con bombas, porque acá nadie se enteraba. Entonces, creo que en ese sentido estamos regalados, ¿no? Por eso, muchas vulnerabilidades tiene, sobre todo la frontera seca con Brasil. Sí, claro. Somos tremendamente vulnerables desde ese lugar. Totalmente. Pero además, no es un tema solo geográfico, Danilo, porque en el caso de la ruta del dinero acá yo demostré que había una orden del Estado de no revisar. No es un tema geográfico. Había una orden de migraciones que decía no se revisa. Eso no es que seamos vulnerables geográficamente, una decisión política de no revisar. ¿Por qué? Yo no estoy para adjudicar intenciones, pero la realidad es que no se revisaba y venían bolsos con plata. Entonces, bueno, ahora, es mucho más que vulnerabilidad por la vastedad de la frontera, es porque se decía, no se revisa, tampamos los ojos. Entonces, yo reclamé, como te decía, el tema de la ley antiterrorista. Pero esto que resolvimos es mucho más que frontera, porque recordemos, estamos hablando de 20 kilómetros para dentro de la frontera. Son miles y miles de hectáreas, una buena porción del territorio nacional que las Fuerzas Armadas van a hacer tareas de seguridad interna. Por eso se terminó aquel discurso. Pero no es que no se podía. Bueno, yo les dije en el Senado, avisen en los comités lo que están votando, porque lo que no vale es este doble discurso donde en el comité diga una cosa y en el Senado vota otro.
En el comité dice, no, los militares solo defensa nacional, la seguridad interna de la policía, pero en el Senado y en diputados votaron por unanimidad todo el Frente Amplio esta ley. Digo porque está bueno que quede claro las cosas, que se termine con el doble discurso. Acá, todo aquel históricamente decía, no, los militares no pueden participar en seguridad interna, se terminó. Ahora van a participar en miles de hectáreas, una buena porción del territorio nacional, en tareas que son básicamente policiales. ¿Pueden detener? Sí, claro, obvio. ¿Hacer detenciones? Sí, claro, obvio. ¿Sin consulta previa, sin autorización previa? Ninguna. Detienen flagrante delito. La persona... Viene un contrabandista, por decirlo de alguna manera, con una camioneta cargada de contrabando del que sea. Lo paran, lo detienen y dan cuenta al fiscal, que fue la modificación que yo introduje con respecto a lo que venía del gobierno. Que antes el soldado, el militar actuante, de acuerdo al proyecto de ley que había sido aprobado en diputados, iniciativa en ese caso del gobierno, tenía que dar cuenta, tenía que entregarle a la policía y someterse a la jurisdicción de la policía. Yo dije, de ninguna manera, porque eso es someter a las Fuerzas Armadas a ser auxiliares de la policía, romper la cadena de mando. Dije, si un militar detiene a un contrabandista, un traficante, alguien que está haciendo abigeato, lo que fuera, lo detiene y da cuenta al fiscal. Y que el fiscal decidirá. Ahora, ayer veíamos en un informe estupendo de Subrayado algo que raya en lo insólito, en lo que no se puede creer. Todo el mundo sabe, por lo menos los lugareños o la gente que ocasionalmente una vez por año vamos a descansar, a veranear en la zona de la Barra del Chuy, que hay un camino que permite pasar por el costado, la aduana de Chuy. Ayer fue recorrido por el corresponsal de Subrayado. Pero lo insólito no es que haya un camino. Lo insólito es que la alcaldesa de Chuy, debido a la situación, mandó cerrar ese camino por el pasaje permanente y los propios vecinos destruyeron, sacaron el cierre que se había hecho del camino, la alcaldesa dijo, aparecieron con abogado, etcétera, etcétera. Casi termino presa yo por intentar cortar esa ruta que lo único que hace justamente es evadir... bypassear. El control aduanero. ¿No raya en lo insólito, en lo República Bananera, una cuestión de ese tipo? O sea, sabiéndolo toda la aduana, sabiéndolo toda la gente, decir, permitimos ese pasaje sin que nadie vaya a realizar un control. ¿Eso se hace por incapacidad, por ineptitud? ¿O finalmente de las denuncias que hay ahora hay algo de cierto? También tenemos gente implicada a nivel de jerarquía. Yo creo que el ciudadano tiene derecho a desconfiar frente a algo tan absurdo como esto que estoy diciendo. Yo creo que ineptitud, no. Siempre puede haber gente que no tenga capacidad para desarrollar una tarea, y la hay. Ahora, yo pregunto, cuando el Estado quiere, actúa y descubre. Ahora, cuando por alguna circunstancia no quiere, mira para el costado. Es decir, nosotros, por ejemplo, en algunas fronteras en el litoral, con la diferencia cambiaria que tenemos con Argentina, saca una resolución la aduana y dice se puede traer 5 kilos de alimento. Así que usted descubren que le trae 5 kilos de azúcar y harina y pasta de dientes, y por el otro lado, por la espalda, le pasan bolsos de millones de dólares de la ruta del dinero corrupto. Es decir, es muy hábil para agarrar 5 kilos de azúcar, pero no es hábil para agarrar plata. Yo no creo en esas habilidades selectivas. No creo, sinceramente. Creo que en algunas circunstancias, bueno, acá yo demostré en la ruta del dinero corrupto de que había una orden expresa de no revisar. Si ahí venía un paquete de tornillos o un paquete de dólares, pasaba. Y en el caso del narcotráfico pusimos tanto esfuerzo, lo estamos poniendo, tanto esfuerzo. De hecho, ahora vimos hace pocas horas atrás una conferencia de prensa hablando de lo que es la producción de marihuana, que teóricamente, insisto, porque acá hay que aferrarse a lo que en definitiva nos dicen los gobernantes. El argumento fue arrebatarle el mercado al narcotráfico y para bajar de esa manera los niveles de delincuencia. Pero era mucho mejor invertir en no permitir que ingrese la droga que en hacer toda esta infraestructura para vender marihuana en la farmacia. Desde que se aprobó la ley de la marihuana, en Uruguay aumentó el narcotráfico y aumentó el consumo. Porque está demostrado, yo le demostré el otro día cuando se discutió el tema de los paquetes de cigarrillos. Sí. Demostré cómo las encuestas oficiales, bueno, las puse arriba en la mesa, demostraban de que había aumentado el consumo.
¿A partir de qué? A partir de la baja de la percepción del riesgo. Porque claro, si la marihuana se vende en la farmacia, donde también se venden las pastillas para el dolor de cabeza y los antibióticos, tan malo no debe ser. Y hay una encuesta oficial que mostraba que la mayoría de los muchachos consideraba que no había riesgo en el consumo de la marihuana, pero sí en el consumo de tabaco. ¿Por qué? Porque con respecto al tabaco hubo una campaña intensa, con respecto a la marihuana no. Tanto es así que se dio la contradicción. Yo propuse que las mismas medidas que se tomaban para los paquetes de tabaco, es decir, que no tuvieran publicidad, etcétera, un color marrón, no agradable, tuvieran también los paquetes de marihuana, porque el mismo, productos similares que producen similares perjuicios deben ser tratados igual. Ahora, unos tienen paquete marrón, sin publicidad, etcétera, y el otro es unos paquetes gourmet, blancos y celeste, satinados, muy lindos, muy agradables a la vista, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque en el fondo todos sabemos que hay un problema político. En la lucha contra el tabaco se llama presidente Vázquez, la legalización de la marihuana se llama presidente Mujica. Entonces decidieron repartirse los tantos. Tú no te metes con lo mío, yo no me meto con lo tuyo. Esa es la verdad. Y a uno recorre el mundo para que lo premien y el otro le hacen películas por la marihuana. Entonces, 1 a 1 y pelota al medio. Dije, no, pero vamos a entendernos. Acá hay productos. Si somos coherentes, el gobierno del doctor Vázquez, y usted hace una campaña contra el tabaco, también tiene que entender que los paquetes de marihuana hay que tratarlos de igual consideración. Pero la está haciendo ahora, ¿no? Sí, pero Digo, ahora están apareciendo pautas en televisión. Vamos a entendernos. Sobre la ley, el riesgo. La ley, no me acuerdo la ley cuando la aprobamos, si fue de 2000. Sí, preveía campañas informativas. Pero ahora tuvimos la oportunidad la semana pasada en el Senado de aprobar una norma que según la OMS y todo. Sí, fue motivo de discusión en el Senado el tema. Tenía que ser, no tener publicidad. Y yo propuse que el mismo criterio se usara para la marihuana. O casualidad, el Frente Amplio decidió que el de la marihuana no se toca. Nobleza obliga, digo. No hay que andar con Gregre para decir Gregorio. La dureza, la agresividad, la violencia de la campaña antitabaco no tiene nada que ver con esta campaña en la que a través de un spot nos sugieren a los papás que hablemos con nuestros hijos sobre el tema. O sea, una es un golpe directo. Vos ves una cajilla de cigarrillos con las fotografías que ves, que son tremendamente fuertes, y obviamente en el envase de la marihuana que se vende en las farmacias no se ve nada por el estilo. Eso es real. Obvio. Y ¿puedo volver al tema de las fronteras? Cómo no. Entonces digo, acá tenemos un problema serio y la ley lo que previó justamente es que los militares en 20 kilómetros de la frontera actúen en materia policial. Y yo dije una cosa y lo voy a decir acá nuevamente. En Uruguay hay un cambio radical en las bandas mafiosas, criminales. Tenemos ejércitos de bolsillo. En Uruguay empezaron a generarse ejércitos de bolsillo. Los robos de los cajeros. ¿Qué son los robos de los cajeros? Es financiamiento de las bandas criminales que hoy tienen fusiles de asalto, logística, automóviles, hasta cámaras, ¿no? Si no hay barrios que tienen cámaras, que están vinculados. Entonces, es decir, por un lado eso. Y se da una circunstancia muy particular. Tenemos bandas criminales de altísimo poder de fuego y logística que hay que enfrentar con ese mismo tipo de instrumentos. No es que no exista, que existe por miles y muchos más, el robo de barrio. Para aquel robo que se hacía medio al descuido y está bien, pero ahora está el otro robo, el que se hace con armas de alto calibre. Y esas bandas que han modificado, esas bandas criminales, que son mafias, son ejércitos de bolsillos, hay que enfrentarlos con todo el poder del Estado. No puede pasar esta cosa, yo no puedo creerlo con el tema, por ejemplo, de los cajeros, que en un país chico como el nuestro, donde hay cámaras de televisión hasta abajo de las baldosas, sistemas del guardián, de escuchas telefónicas, espionajes, informantes, no se pueda descubrir las bandas que asaltan los cajeros. Y lo peor de todo es que el Estado toma una decisión increíble. Como no puedo con los chorros, cierro el cajero. Muerto el perro, se acabó la rabia. ¿Quién paga el pato? Todos nosotros, porque aparte la ley nos obliga a incluirnos financieramente, a utilizar cajeros y bancos, y nos diría, bueno, entonces va a facilitar el acceso al cajero del banco. No, ahora te obligo a incluirte y te cierro el cajero. Una cosa insólita. Lo que hay que hacer es agarrar a los chorros, no perjudicar a la gente. Esta decisión, este voto, reiteremos, por unanimidad del proyecto de ley, ¿le da de alguna manera, lo digo porque se lo escuché al propio senador Larrañaga, un espaldarazo a la campaña del senador Larrañaga en cuanto a obtener firmas para crear una guardia? Es decir, le genera de alguna manera
la explicación en los hechos de lo que él venía pregonando? Bueno, yo te voy a decir cuál es, porque se lo dije a Jorge el otro día. Esta es la prueba palmaria que no hace falta reforma constitucional, porque lo hicimos por ley. Es decir, ya aprobamos una ley. Esto yo lo que sostuve siempre. Y lo hablé muchas veces. Yo creo que cuando un país está en situaciones críticas tiene que recurrir a todos sus recursos humanos. Y cuando estamos viviendo una situación crítica en materia de seguridad, y por lo tanto, si en algunas circunstancias se requiere Fuerza Armada para reforzar la seguridad pública, hay que hacerlo. Y me decían, bueno, pero entonces ¿habrá que reformar la Constitución? No, porque la ley de defensa que aprobamos hace, no sé, 6, 7, 8 años atrás, en los artículos 18 y 20, prevé... Y ya le da esas potestades. Le da la potestad para que, bajo el mando del Ministro de Defensa, con autorización del Poder Ejecutivo, las Fuerzas Armadas participen en tareas de seguridad interna y en otras tareas, pero tareas de conmoción social, no me acuerdo bien la redacción, conmoción social, alteración de la paz social, etc. ¿Cuándo se usó? En Dolores. Cuando el Tornado de Dolores, la primer unidad del Estado que llegó a brindar seguridad, ¿quién fue? El cuartel de Mercedes, pero que fue a salvar gente, por supuesto. Pero aparte fue en jeep, armado. Sí, a recomponer el orden. Y a quien ahí se hiciera el loco, claro, con saqueos. por el tema de los saqueos. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que prueba la ley? Que acá lo que hay que hacer, lo que hay que cambiar es la voluntad política. Claro. Vos podés tener la mejor constitución o la mejor ley, pero si no tenés voluntad política de aplicarla, es papel mojado. Yo le decía el otro día a Jorge, le decía, pero acá está la prueba fehaciente. Con los votos, es decir, con la voluntad política, sacamos una ley, no hubo que esperar a que hubiera elecciones ni aprobar nada, para que ya los militares estén en la frontera, ayudando. O sea que no hay duda ninguna que es lo que hay que cambiar es la voluntad política. ¿Por qué 20 kilómetros? ¿Por qué esa decisión de...? Es un arbitrio. Porque, a ver, por ejemplo, Brasil... ¿Son 20 kilómetros como podrían haber sido 15 o 30? Claro, empezó siendo 30, el proyecto después se bajó a 20. A ver, depende, esto es un tema nomás convencional de arbitrio. En Brasil, la faja fronteriza, en Brasil esto está regulado constitucionalmente. Las Fuerzas Armadas toman jurisdicción 150 kilómetros. Es Brasil, ¿no? Claro, 150 kilómetros. 150 kilómetros en Brasil. Acá son 20. A ver, yo decía lo tiene en el Senado porque hay que desmitificar. Nosotros tomamos una decisión, que va más lejos que la que tomó Macri hace un mes en Argentina. Digo, para que quede claro, porque después en el discurso uno nota al Frente Amplio que le gusta comparar mucho y cosas, y Macri. Ojo, porque en este tema de usar a los militares en seguridad interna, el Frente Amplio, conjunto con todos los demás, decidimos ir mucho más lejos de lo que fue Macri. Macri hace un mes reformó los decretos de la política de defensa y aprobó que las Fuerzas Armadas fueran al norte de Argentina a apoyar logísticamente a la gendarmería en materia de combate al narcotráfico. Apoyar logísticamente, vehículos, etc. Nosotros dijimos, van a la frontera y van a brindar seguridad, a controlar, patrullar, vigilar, detener gente y lo que se necesite. Si no fuimos a apoyar logísticamente, vamos a ejercer seguridad. ¿Esto excluye las localidades, los centros poblados? No es que el Chuy se militariza. No, claro, excluye los centros poblados. Yo le pregunté cuando fue el fiscal y cuando pedí que fuera el fiscal, con una circunstancia muy particular, si vos estás persiguiendo a alguien y se te mete en un MEVIR, por ejemplo, o en un pueblo, un centro poblado, ahí va a haber una zona fronteriza que la reglamentación va a tener que, porque ahí va a tener que actuar la policía. Y se da otra paradoja, que vamos a tener que demuestra cómo, para mí, cómo a veces hay doble tratamiento, hay prejuicios ideológicos. Notoriamente el gobierno de Frente Amplio con las Fuerzas Armadas tiene prejuicios ideológicos. Los ha postergado durante todos sus gobiernos, de todo tipo, y entre otras cosas salarialmente. Los únicos funcionarios públicos que fueron postergados en épocas de bonanza han sido los soldados. Son los 15.000 pesistas de la administración pública. Sin embargo, el gobierno de Frente Amplio ha sido de los que más ha recurrido en toda circunstancia. El gobierno que más ha recurrido a los soldados ha sido el Frente Amplio. Desde inundaciones, tornados, hasta levantar la basura. Perímetros carcelarios, lo que fuere. Ahora, en una misma franja, porque esta ley no saca a la policía y pone a los militares, agrega a los militares. Quiere decir que en esos 20 kilómetros de fronteras va a actuar la policía y las Fuerzas Armadas. Va a haber dos instituciones del Estado, un policía y un soldado que van a tener la misma función, pero uno gana el doble que el otro. Bien por la policía, estoy diciendo, ¿no? Es decir, me parece fenomenal que haya existido la posibilidad de...
así como aumentaron los salarios públicos y también los salarios privados, etcétera, a cuesta de la mejora de la economía, lo que no está bien es que se haya postergado al soldado. Pero vamos a tener un soldado y un policía cubriendo la misma necesidad, uno ganando el doble que el otro. Nos tenemos que ir y me imagino con lo que vas, así que la de cierre te la dejo a vos, sí, porque me imagino por dónde venís. Yo Tiene cara, tiene cara de... Yo creo que le leo la mente. La mía es cortita. ¿Mantuvo en este tiempo, mientras estuvo arrestado, algún contacto con el comandante? No. Estoy hablando del comandante Guido Manini Ríos. La verdad que yo tengo la impresión de que eso es otro de los, ¿cómo puedo decir? De los prejuicios y de las cosas que hizo el gobierno en esa relación media patológica que tiene con las Fuerzas Armadas. Yo decía el otro día, hasta el día de hoy no sabemos cuál ha sido el motivo de la sanción. Yo se la pregunté a la semana pasada, la anterior al ministro, le dije, bueno, ya que pasó todo, lo notificó como usted me puede... Yo presido la Comisión de Defensa del Senado. Me dijo que lo único que se había remitido era a notificarlo y que la sanción la había tomado el Poder Ejecutivo, como si el ministro perteneciera, no sé, a otro organismo que no sea el gobierno, ¿no? Así que hasta el día de hoy no sé, nadie sabe cuáles son los motivos. Pero en todo caso es llamativo que el motivo haya sido que, como se dijo, participara en la discusión de las leyes, opinar sobre la ley de reforma militar, y en esta ley que acabamos de charlar con ustedes, de las fronteras, el propio ministro y la abogada del Ministerio de Defensa dice, mire, acá pusimos cosas y sacamos cosas porque el ejército estaba de acuerdo y en esta la sacamos porque el ejército no estaba de acuerdo. Colegislaron. Así que en una situación, la caja militar la sanciona a rigor al comandante porque opinó sobre una ley, y en la ley de fronteras colegislaron, pusieron y sacaron cosas con el beneplácito del ministerio. Bien. Suya. No, en el final, preguntarle cómo ha visto esta situación que se noticiaba en la jornada de ayer por el Semanario Busca sobre la irrupción aparente del empresario Sartori, el millonario Sartori, para ocupar un lugar de precandidatura dentro del Partido Nacional. ¿Lo conocía usted a Sartori? No lo conozco, pero ni me impacta ni me deja de impactar. Yo digo, no lo conozco, no tengo gusto conocerlo, pero vamos arriba. Hasta hoy hay 5 candidatos en el partido. Si se presenta, habrá un 6º candidato, la gente vota y al día siguiente, el 30 de junio, está electo el candidato. Así que lo lindo de esto es que... No hay pruritos en yo ese no tengo sentido. ninguno, ¿cómo voy a tener pruritos? No hay cosa mejor que si una persona, la que sea, Danilo, Humberto o Sartori, que decirme yo me siento blanco y quiero postularme, postúlese, jefe, vaya, junte voto, labure, recorra los barrios, recorra el tiro y después vemos cuánto... ¿No es peligroso que lleguen outsiders sin historial político con dinero a cuestas para financiar campañas? El outsider es cuando es personal, pero cuando se es por un partido que tiene 182 años, ya no hay tanto persona... Claro, libre de todas maneras, jugador. que queda claro por lo que uno ha escuchado y lo que uno sabe que en el caso de las estructuras partidarias hay obviamente una normativa para cumplir, Total. Hay requisitos que bueno, ya serán materia obviamente de estudio por parte del Partido Nacional. No es que yo, por ejemplo, desde acá digo, hay una serie de requisitos que me imagino obviamente serán los que cumple o cumplirá. Pero eso es normal, en este caso, normal. Por eso a mí no me eriza para nada que venga el que tenga ganas de venir, porque al fin de cuentas la gente vota. El que termina diciendo siempre la gente. Cuanto más gente se involucre, sea empresario, obrero de la construcción, periodista o lo que quiera, involucrarse en la vida política, yo creo que eso es un ganar para todos, se gana en ciudadanía. Y al fin de cuentas, el que quiera representar tiene que tener votos atrás. Y bueno, a juntar los votos y vamos arriba. Senador, muchísimas gracias por estos minutos. Un placer estar con ustedes siempre. Gracias.